El título de la conferencia es el cine como espejo social, y realmente yo lo que quería era un poco hablar de la relación del cine con la realidad. Históricamente el cine se inventa, lo inventaron los hermanos Lumière, y creo que la primera película filmada se llama Llegada de un tren a la estación. Entonces, esto era en París. Los hermanos Lumière se limitaron a colocar la cámara sobre un trípode. Una cámara, imaginaros cómo era un artefacto enorme, una especie de caja cuadrada que se le daba una manivela, y consiguieron reproducir efectivamente la llegada del tren y se bajaban los pasajeros. Entonces parece ser que cuando se proyectó esta película, la primera proyección pública que hubo, que fue en un café, parte de los espectadores se asustaron y algunos incluso salieron corriendo, ¿no? A pesar de que era una película muda, no tenía ningún efecto especial, pero aquello de alguna forma parece ser que afectó mucho a la gente. Es decir, el ver de pronto esas imágenes tenía algo de magia, ¿no? Inmediatamente el cine empieza a desarrollarse y surge un personaje que es Georges Méliès, que es otro director francés, que tomaría, digamos, un camino opuesto. Es decir, si los hermanos Lumière habían hecho un cine que era absoluto reflejo de la realidad, se limitaban a poner la cámara y a filmar lo que ahí aparecía, Georges Méliès creó la fantasía. Es decir, en su famosa película Viaje a la Luna, que posiblemente os suene algún fotograma en que se ve hay una luna así con una carita y tiene en un ojo incrustado un cohete. Digamos, en esta película creo que fue la primera película de efectos espaciales y especiales, y es una película en la que aparecen los trucos, aparece la magia, aparece la ficción. Voy a retirar esto un poco porque me siento muy raro aquí hablando. Entonces, digamos, ya desde el principio vemos que hay dos tendencias. Es decir, que hay una tendencia documental y que hay una tendencia de ficción, de fantasía, es decir, de hacer lo que no vemos en la realidad, ¿no? Méliès era un hombre muy imaginativo, utilizaba unos trucos muy elementales hoy en día, pero en su época yo creo que impresionaron también muchísimo, seguramente que más aún que la llegada del tren a la estación. Posteriormente, digamos, en la historia del cine, estas dos tendencias se han seguido desarrollando. El cine de Méliès, digamos, va a dar lugar a un cine de entretenimiento, va a dar lugar a lo que se considera el cine de evasión, es decir, el cine como espectáculo, es decir, que va a tener un desarrollo, y actualmente tiene un desarrollo increíble, ¿no? Es decir, ya últimamente se está haciendo el cine en 3D, es decir, que digamos los críticos y los teóricos dicen que va a ser el futuro de las salas. Y cada vez, digamos, técnicamente se ha avanzado más. Es decir, cada vez el espectador se siente más atrapado. Es decir, si aquellos espectadores primeros de la época de los Lumière, imaginaros que de pronto les pudiéramos traer a ver una proyección en 3D, pues posiblemente les daría un infarto, ¿no? Es decir, creo que se quedarían impresionadísimos, ¿no? El cine, digamos, documental, por otro lado, también sigue evolucionando. Es decir, voy a hablar quizá de los hitos que se han marcado. Quizá el más importante, digamos, testimonio de cine social sea el neorrealismo. El neorrealismo nace en Italia en la posguerra mundial, ante un país devastado, ante unas ciudades en ruinas, ante una población sin trabajo. Existía la opción del cine de evasión, que era lo que llamaban el cine de los teléfonos blancos, que eran unas comedias como que, bueno, no tenían nada que ver con la realidad.
Y de pronto hubo unos valientes que se llamaban Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, entre otros, y entonces ellos sacaron de alguna forma el cine a la calle, sacaron las cámaras a las calles y filmaron un poco lo que estaba pasando en Italia, ¿no? Lo que estaba pasando en Roma sobre todo, ¿no? Es decir, el paro, las enormes dificultades. Hicieron obras maestras como Roma Città Aperta, o como Ladrón de bicicletas, o como Milagro en Milán, que contaban la realidad. Es decir, esto creo que lo hicieron sin pensar en una comercialidad, pero era algo visceral, era algo que tenían que contar, y ellos eran artistas comprometidos y de alguna forma tenían que ser fieles con su compromiso, ¿no? El neorrealismo italiano realmente creo que tuvo una influencia enorme en el resto del cine, ¿no? Sería difícil imaginar el cine que se hacía en España, el cine de Azcona, el cine de Berlanga, sin pensar en lo que fue el neorrealismo, ¿no? Posteriormente el neorrealismo dejó paso a otra corriente, esta vez en Francia, que fue a finales de los años 50 y principios de los 60 lo que se llamó la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague de pronto eran películas como Los 400 golpes, que era una película que contaba la propia vida de su director, que era François Truffaut. Era un director que hacía su primera película, era un afamado crítico, tenía solo 28 años, y en Los 400 golpes de pronto habló de su infancia, habló de las cosas que a él le habían llegado al corazón, ¿no? Yo recuerdo que vi esta película cuando tenía también 14 años, la vi, o 15 quizás, la vi en el cineclub del colegio. Tuve la suerte de poder colarme, porque en realidad no era de mi curso, era del curso de mi hermano, pero mi hermano me avisó, y el ver aquella película de pronto para mí cambió totalmente la forma de ver el cine, ¿no? Yo creo que con aquellos 15 años yo me volví un niño repelente y ya hablaba de la Nouvelle Vague, y hablaba del cine italiano, hablaba de Antonioni, hablaba de Visconti, y mis compañeros desde luego me consideraban un pesado, ¿no? Hasta el punto de que dejé yo de ir a las películas de programa doble, que eran los jueves por la tarde, de aquellas películas pues que te conjugaban, por ejemplo, una del oeste con una musical, o un thriller americano con una película que nosotros llamábamos de romanos, aunque a lo mejor eran de griegos, ¿no? Recuerdo que Helena de Troya me causó un impacto tremendo, ¿no? Y entonces descubrí que el cine tenía también otras posibilidades, ¿no? Que el cine podía conectar con cada espectador. Para mí fue como un descubrimiento aquella variante del cine, ¿no? El cine siempre me había entretenido, me había apasionado. Creo que una de las primeras películas que vi fue una de Tarzán, que se llamaba Tarzán y la fuente mágica. Era por supuesto en blanco y negro, uno de los primeros Tarzanes, quizá el primero, que fue Johnny Weissmuller. Y recuerdo que, bueno, me lo contaron mis padres, que cuando volvimos a casa yo me subí en la mesa de la cocina y empecé a lanzar cuchillos por todos lados, ¿no? Es decir, que era bastante sensible al cine. El hecho de descubrir esta nueva forma de ver el cine pues me hizo interesarme, en primer lugar. En aquella época era difícil ver cine interesante en España porque vivíamos una dictadura y había una censura muy fuerte, pero lo que sí que podías hacer era leer sobre cine, ¿no? Entonces había una revista que se llamaba Fil Ideal, otra revista que se llamaba Cine Estudio, que eran unas revistas que hablaban del cine, especializadas en cine, es decir, en este cine interesante. Entonces yo durante tiempo leía y conocía pues a todos los autores de la Nouvelle Vague y lo que fue el expresionismo alemán y lo que era el neorrealismo, por supuesto, y el posterior cine italiano y también incluso el cine americano, pero realmente yo creo que solamente de ver era el cine americano. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.